poder orar por ustedes. Y miren que con el testimonio que dimos antes de iniciar, dimos 3 testimonios de oración, que aunque muchas veces parecen pequeños, de la manera que les enseñé que tienen que hacerlo, se vuelven poderosos. Vienen 3 testimonios. El uno, el hombre que estaba dejando la casa, simplemente regresó y le dijo: mi familia es más importante, y se quedó. El otro, la persona que la botaron de la casa, le volvieron a llamar otra vez para que se quedara y regresara a su hogar. Y el otro, cuando vi que mi padre tenía una dificultad en su salud, pude orar y vimos otra vez la mano de Dios gloriarse, porque pude haber perdido también a mi padre. Uno nunca sabe, como les he enseñado, la vida y la muerte son cosas de un segundo, y obviamente oramos por mantener las familias unidas. Por eso es tan importante que ustedes mantengan la oración, crezcan en eso, y siempre se acuerden que la oración es la forma como hablamos con el Padre. Amén. Y ya para terminar mi intervención en este momento, solamente les recuerdo, todas las personas que están en este lugar, hay intercesores con los cuales ustedes deben hablar, contactarse, buscar oración. Busquen. Justamente fueron los intercesores que oraron por la persona que pudo volver a su hogar. La intercesión es importante. Y hay personas en este lugar que han pasado sus pruebas, sus desiertos, para aprender cómo orar, para aprender cómo ayudarles a ustedes también. Amén. Así que, chicos, hoy doy una invitación al pastor Ricardo, por favor, que venga acá al frente. Les agradezco por todo. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Bendecidos y en victoria? Amén. ¿Quién sintió o quién siente la presencia del Espíritu Santo aquí en la casa? ¿Cómo estuvieron esas alabanzas? Esas alabanzas que recuerdo desde niño, que nos ayudaron a levantar para hoy estar aquí. Son esas de nuestro origen, de nuestras raíces, que realmente nos orientaron para tomar el camino correcto. Esa alabanza que viene del corazón mismo de Dios, con el hebreo, y deberíamos conocer el hebreo. En las canciones vamos aprendiendo. Qué bueno, y me alegro por ustedes. Hoy hemos tomado un tema que el Señor nos ha estado hablando en estos días, y fue confirmado hasta el día viernes sobre este tema, y quisiera compartirles lo que hemos recibido para tener también un poco de aclaraciones en cuanto a la palabra mismo, porque la palabra constantemente revelada es descifrada. Se dice que es un misterio, ¿sí? Y en medio de toda circunstancia que hemos estado viviendo en este tiempo, con noticias que nos llenan el pensamiento, que a veces nos traen como una escena de apocalipsis, no entendemos o no creemos que Dios está por delante de todo. Y hoy podemos ver también nuevamente la tierra reverdecer, tener esa frescura que necesita nuestro pueblo. La representación de la lluvia es bendición en medio de toda catástrofe. Y así es como deberían ir nuestros pensamientos. A veces estamos preocupados de qué va a pasar el día de mañana, como si quisiéramos tener una bolita mágica, un aparato del futuro, como las películas, ¿no? Regreso al futuro, las guerras de las galaxias, donde la gente se teletransporta para ver qué va a pasar en el futuro. A veces queremos incluso regresar al pasado, pero eso es lo más grave, y allá no les recomiendo que vayan, ¿sí? Y siempre vamos a querer descifrar
que está más allá. Pero eso no es una bendición el que estemos hoy aquí, con vida, con salud, recibiendo la palabra de Dios, ¿sí? Yo quiero que en sus puestos hoy repitan y digan: hoy recibiré la palabra de Dios. Dice que soy lo que dice que soy. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Amén. Ahora quiero un poco ir escudriñando un tema que, si bien muchos lo conocen, a veces dudamos y no conocemos lo que dice su palabra sobre la gracia. Y el título de hoy es: ¿cómo actuar bajo la gracia de Dios? ¿Sí? Muchos conocen probablemente lo que es la gracia. Y a veces creemos que las cosas vienen por nuestros gestos, por nuestras bondades, por lo que hacemos, ¿sí? En este tiempo, nuestros pensamientos están enfocados a lo que nos dicen las noticias, lo que nos dice el vecino, y no nos preocupamos más de lo que dice Dios, ¿sí? Vamos a ir descifrando la palabra de cómo vivir bajo la gracia de Dios, porque recuerden que hay una actuación en la carne y otra actuación en el espíritu, ¿sí? Pero primero sí quiero aclararles un poco qué es la gracia, conforme a lo que dice la palabra mismo, conforme a lo que dicen los teólogos, y es simplemente un atributo de Dios, es un regalo de Dios, es una ofrenda que Dios nos da, ¿sí? En esa magnanimidad, en esa benevolencia que Dios tiene para con nosotros, siendo pecadores, siendo rebeldes, siendo desobedientes. Aún así está la gracia y Dios nos da un regalo. Y ese regalo es el que dio Jesús en la cruz por nosotros, ¿sí? Quisiera que nos introduzcamos un poco también en la palabra, en lo que dice Primera de Timoteo 4:4. Si le publicamos, bueno, la Primera de Timoteo 4:4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de deshacerse, si se toma con acción de gracias. Gracias. Amén. Ahora pasemos a Romanos 11:6. Dice la palabra: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, no es por nuestros actos, es por la gracia de Dios. Así es la salvación, por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Recuerde también que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero muchas veces nos relajamos con esta palabra. Muchas veces soltamos los mandamientos de Dios como si fuera todo fácil. Claro, la gracia es fácil. Creemos y somos salvos. Muy bien. Y quiero que sean atentos en lo que vamos a ir revisando de la palabra y lo que vamos a ir compartiendo también como testimonio, porque probablemente muchos se confunden, ¿no? Hay mucho que decir al respecto. Un poco revisando sobre la gracia, hay una cantidad infinita de palabras, pero quisiera que hoy solo tomemos lo principal, lo que realmente les sea útil en el día a día. El pecado y la justificación. Justamente esta palabra me llegaba entre semana y pude compartir con unos hermanos, porque siempre estamos preocupados de qué es lo bueno que hacemos y qué es lo malo, y claro, mucho depende también de lo que aquí tenemos como resultados.
Pero revisemos en Romanos 3, 23 y 24, ¿sí? Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Aquí nos involucra a todos. ¿Sí? Nos involucra a las autoridades, nos involucra a los hermanos, a los creyentes, a los no creyentes. Y cuando digo autoridades, por ejemplo, ustedes ya conocen lo que le pasó a Moisés, lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a David, lo que le pasó a Jonás y a tantos otros. Los padres de la fe, ¿sí? Aun cuando tenían gracia de Dios. Mucho influye en las decisiones que tomamos en el día a día. Porque estas pueden ser buenas o malas. Unas nos traen ciertas consecuencias. La palabra nos dice también que si 7 veces pecamos, 7 veces el Señor nos levanta. Amén. Vamos a ser pecadores en algún momento. Todos pecamos. Amén. Sin embargo, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, somos hechos hombres nuevos. Y como hombres nuevos, dejamos la vieja naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa. No dice que no nos vamos a equivocar, pero tomamos esa nueva naturaleza. ¿Sí? ¿No le ha pasado a veces que en ocasiones usted también piensa qué hubiera pasado si hubiera tomado tal o cual decisión? ¿Qué hubiera acontecido? Y a veces nos respondemos, tal vez me hubiera ido mejor de esta forma. ¿Qué hubiera sido si tomaba este u otro camino? Mucho influye en las decisiones. ¿Qué es lo que tomamos? Pero a veces nuestros pensamientos están enfocados más en la negatividad. Nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en el vecino, nos enfocamos hasta en la misma familia, nos enfocamos en la novela, nos enfocamos en el partido de fútbol y según los resultados está nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Aunque sí, algunos son buenos de verdad, pero nuestro enfoque debe estar direccionado hacia otro punto. Deberíamos tener presentes la voz de Dios. ¿Qué dice su palabra? Buscar su reino y su justicia y lo demás es añadido. Entonces, no nos preocupamos. Hoy vemos el claro testimonio de nuestro pastor que nos dice, deja en manos de Dios, no me preocupo, descanso, sé que tengo autoridad, sé que hay una oración, una intercesión y la obra está hecha. Y hoy vemos el milagro aquí presente. Y yo me alegro mucho porque le amamos. Y cómo no ver los testimonios grandes que dan nuestros pastores, verles así, con vida, con salud, con amor, que es ese amor que nos contagia a nosotros. Ese es el testimonio, ese es el verdadero ser hijo de Dios. Recuerdan que en algún momento les compartía sobre esta parte de los aviones que dice el medidor de actitud de los aviones. Ese que nos dice hacia la dirección que vamos. Cuando los aviones despegan, hay un punto de no retorno. Ya no puede regresar. Si no, sería una tragedia. Sería una pérdida. Y no podemos retroceder. Tenemos que mirar el norte. Nos preocupamos muchas veces de nuestra relación íntima con Dios. Creo yo que la mejor forma de responder a los problemas es refugiándonos en Dios y en su presencia. Sí, la oración es muy principal.
Muchas veces en la oración hacemos una monotonía de peticiones que a veces parecen interminables, con lista de personas, con lista de cosas que queremos, y la oración en verdad que se vuelve interminable. Y me ha pasado, les digo sinceramente. Pero es diferente conocer la intimidad con Dios. Esa intimidad bajo su gracia, porque Dios está aquí. Con su gracia Él pagó en la cruz. Por su gracia dejó aquí el regalo más grande, que es el Espíritu Santo. El Espíritu mismo que hoy sentimos cuando alabamos, cuando adoramos, cuando oramos, cuando intercedemos y las cosas se dan. A veces, como decía muchas veces nuestro pastor, cuando tenemos la unción de Dios, las cosas tienen que suceder por simplemente la palabra. Y nos ha sucedido que a veces decimos, mire, usted va a estar en otro lugar, va a tener bendición, y las cosas suceden. Por la gracia a nosotros nos buscan los hermanos, nos busca el necesitado. Es por su gracia, no es por nosotros. Es el mismo. ¿Sí? Pero también debo decirles que no es solo la oración. Es un conjunto de cosas que debemos hacer. Y es saber también cómo vamos a actuar con esa gracia de Dios. ¿Sí? Porque hay oraciones que llegan hasta el techo, otras que llegan hasta el rascacielos y otras que rompen los cielos. Y esas que rompen los cielos resurgen aquí en bendición. Recuerden que lo que desatamos en la tierra se desata en los cielos, lo que atamos aquí en la tierra se ata en los cielos, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a ver también sobre un poco los pensamientos de carnalidad. Por favor, revisemos Romanos 7:15. Y nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pasemos al 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Creo yo que es así. ¿Sí? Hay otro punto importante para descifrar lo que nos dice la palabra, porque la palabra no se contradice. Y es la importancia del entendimiento, y ese entendimiento tiene que ser abierto bajo la unción de Dios. Revisemos en primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, siendo sobrios, tened plena esperanza en la gracia que os será presentada cuando Cristo Jesús os sea manifestado. Aquí hay una palabra clave que nos dice que seamos sobrios o prudentes, saber antes de dar un paso. Y recuerden que el entendimiento, lo que está en nuestros pensamientos, es muy importante. Y esos pensamientos muchas veces están cautivos en la negatividad. Y recuerden que el pueblo perece por el desconocimiento. Y es obviamente el desconocimiento de la palabra. Pero como decía también nuestro pastor, la palabra, si bien es una parte del estudio, pero otra es vivirla, descifrarla, pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que nos quiere decir la palabra. Porque cuando un novicio quiere recién leer la palabra, no la va a entender muchas veces. Y para hoy poder transmitir lo que Dios nos quiere hablar, muchas veces hemos tenido que vivirla. Incluso fallar, para decir en lo que no debemos fallar. También la palabra nos dice que la justicia es por medio de la fe. Pasemos a Romanos 3:21-22. Y nos dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la palabra, se ha manifestado la justicia de Dios,
ratificada por la ley y los profetas. Pero dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es decir, creemos en Jesús, creemos que es el Hijo, creemos que es en el Mesías, y el creer se hizo justicia, y el creer en Él es su gracia para que hoy seamos salvos. ¿Sí? Eso sí nos dice la palabra. Es sencillo, tenemos la decisión de creer y somos salvos. Pero ojo, esto no es un justificativo de libertinaje, de tomar las decisiones solamente porque creemos o pensamos, el libre albedrío, que es la decisión que uno tiene frente a los acontecimientos. Pero estamos llamados a ser perfeccionados. Estamos llamados a ser santificados, a dejar la vieja naturaleza, porque somos mujeres, hombres nuevos, ¿verdad? Entonces, no justifica que por la gracia hago lo que quiero. Un poquito de pecado es como tomemos un poquito de veneno y a ver qué pasa. ¿Sí? O simplemente probar con algo que sabemos que es peligroso. Y me acordaba en algún momento, por curioso, quería saber qué tanta fuerza tiene la tenaza de un cangrejo. Metí el dedo y casi me vuelve el dedo. Entonces miren esa grave decisión. En nuestro pensamiento podemos creer que somos lo suficientemente fuertes. Y créanme que son ejercicios que no les aconsejo. Experimentar malas decisiones nos llevan a catastróficas consecuencias. Y más si estas, como ustedes ya saben, el pecado nos lleva a la muerte. Pero no solo es la muerte física, sino también es la muerte espiritual. Y creo que esa es la más grave, porque esa es la más tortuosa. No sé si ustedes han visto las películas de las guerras donde los soldados les atrapan a los otros como prisioneros y hay una serie de torturas para que les sometan, más o menos así. Es una tortura estando en vida, muriendo espiritualmente y no tener la bendición, sabiendo que mi bendición se puede ir, porque también lo hemos aprendido aquí que las bendiciones se pueden perder, ¿verdad? Ahora incluso los ejemplos de que con tanta criminalidad muchas veces nosotros mismos buscamos pagar mal con mal. Yo he escuchado muchas veces que dicen, ojalá le maten a ese delincuente. Y hemos visto también los ejemplos, ciudadanos de bien que han querido hacer justicia por sus propias manos. ¿Y qué ha sucedido? De lo que eran víctimas, se convirtieron en victimarios. Ahora están pagando en la cárcel su pena. Miren, esas malas decisiones, por ejemplo, aunque supuestamente es ante un hecho de justicia. Pero miren lo que dice la palabra. En primera de Pedro 1, del 13 al 15, este es un poquito extenso, pero aquí tenemos mucha respuesta. Y es el llamamiento a una vida santa. Dice la palabra, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. ¿Entendimos? Recuerden lo que dice la palabra. El desconocimiento hace que el pueblo perezca.
Un ejemplo de cómo actuar frente a la gracia de Dios también nos dice en Primera de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ejemplo. En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. ¿Nos queda claro? Amén. Cierto es que cada quien corre su competencia a su manera. Desde niño yo tenía claro que cada quien tiene sus virtudes, tiene sus bondades, tiene sus dones. En los entrenamientos y ejercicios, cada quien sabe lo que soporta. Tiene un nivel de intensidad, un nivel de resistencia, uno se alimenta de una forma y de otra forma, ¿sí? Obviamente cada quien va a tener el resultado que busca, pero es su propia competencia. No compita con el de al lado, no compita con el vecino, compita consigo mismo. Y eso le van a decir muchos líderes en el campo secular. La verdad, hoy no pudiera estar aquí si a muchas cosas no hubiera dicho no, y a otras sí. Porque, ¿cuál sería el testimonio? Muchas las veces la gente incluso dice escuchar la voz de Dios. Justamente conversábamos con papá pastor el viernes y yo también sí dudo muchas veces cuando la gente dice escuché la voz de Dios y confirmé tal o cual decisión. Y más aún cuando tenemos nuestros profetas, nuestros pastores, nuestros hermanos mayores, un nivel espiritual mayor, que tal vez avisoran otra cosa. Y tal vez es un escenario que no esperamos, que no deseamos. ¿Sí? Y cuando venga de ellos, se confirma. En el ejemplo muy personal, confirmo con Dios y confirmo con mis pastores. Si no, no tomo una decisión. Si no, no doy un paso y no me muevo. Y créanme que esas decisiones son las que me han dado los resultados esperados. En inteligencia, en este campo de la seguridad, hay una rama que se llama la prospectiva. Esta rama es la capaz de predecir escenarios futuros que sirven para asesorar a las máximas autoridades. Pero dentro de la prospectiva, y ese es un nivel mayor de inteligencia, porque incluso muchos se sustentan en programas, en software, en estudios, en la experiencia, en la preparación que tiene un individuo. Esos escenarios se sustentan en hechos ciertos, en verdades, en momentos comprobados. Con todo ello se crea un escenario futuro de lo que puede venir y le advierten al decisor para que pueda tomar una decisión en su campo gubernamental u otro, ¿no? Organizacional. Porque la perspectiva también está en el campo privado. Y nosotros confirmamos para tomar esas decisiones. Nos basamos en los hechos que están descritos en la palabra. Nos basamos en lo que Dios le está hablando a nuestro pastor. Podemos decir que son los hechos ciertos. Y debemos mirar dónde vamos a sembrar, dónde es tierra fértil, dónde lo que va a hacernos crecer, lo que nos va a producir el fruto que anhelamos. Miren, les voy a dar un ejemplo y aquí está mi familia. Yo tengo un tío que tiene una hacienda en el centro sierra del país, a la que ha sembrado unas cuantas veces, desde niño conozco, le ha invertido muchísimo dinero y no ha dado fruto. Todo se ha secado. Creo que hizo hasta esas casitas ahí de plástico y todo, metió abono y demás, nunca le dio fruto.
hasta que en algún momento decidió ya no sembrar, sino hacer turismo de su hacienda. Tiene unos famosos glamping por allá muy bonitos, y probablemente tomó un buen consejo. Y hoy estoy viendo crecer ese emprendimiento, porque probablemente tomó un buen consejo. No hizo lo que él creía, esa tierra no era fértil, pero sembró lo que tenía que sembrar. Y hoy estoy viendo, sí, una bendición en ese lugar. El meollo de todo es también cuando vemos solamente los problemas, cuando vemos los acontecimientos negativos. No debemos vivir en la negatividad. Recuerden que los pensamientos deben ser cautivos a la mente de Cristo, ¿sí? Y cuando vemos de esa forma, como Dios siembra los pensamientos que Dios quiere para hoy, que quiere que seamos sanos, que quiere que seamos prosperados, que quiere que tengamos familias bendecidas, que quiere que tengamos familias unidas, que quiere que nuestra iglesia crezca. Es cuando llevamos cautivos esos pensamientos, ¿sí? Y aquí una forma como para finalizar la respuesta de cómo vivir en la gracia. Revisemos Romanos 7:25, por favor. Nos dice el Señor: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Con qué miramos? ¿Con qué vivimos? Es con la mente de Cristo. Amén. ¿Comprendieron? No hay más que decir. Es solamente vivir, es solamente reflexionar. Y cómo no decir gracias, Señor, que estamos aquí para dar testimonio vivo de que hemos recibido lo que queremos. A muchos he visto en las finanzas, he visto familias restauradas, he visto sanidad, he visto familias reunidas. Como digo, para mí siempre es un gran testimonio y una bendición ver a mi padre aquí, ver a mi abuelita, a mi madre, a mi familia, ver a los hermanos que les amo mucho, ver que se mantienen, que se sostienen aquí en esta su casa. Y créanme que para mí ha sido una gran bendición. Esta mi casa, porque es esta mi casa. Yo pertenezco al cuerpo de Dios. Y amo mucho a mis autoridades. Y le doy gracias a Dios. Si es el Espíritu Santo, aplauda más fuerte al Espíritu Santo. Siento también en esta mañana que debemos reconciliarnos con Dios, que debemos pedir perdón, ¿sí? Hay probablemente gente nueva acá también que quiere recibir, lo hemos recibido, pero constantemente debemos hacer una renovación de votos con el Señor, ¿sí? Y quisiera invitarles a orar ahí en su posición, quienes quieran recibir. También si los intercesores sienten orar por alguien más, también que lo hagamos. Antes de cerrar, obviamente, nuestro pastor será quien cierre, pero solamente quiero que oremos, renovando esos votos, como les digo, ¿sí? Si gustan, cierren los ojitos y digamos: Señor, te doy gracias en este día por tu vida, que la entregaste por mí, que me perdonaste, con los cuales te llevaste todo problema, toda carga, toda enfermedad, la angustia, la tristeza, la división, la ira, la contienda.
Renueva, Señor, mis pensamientos conforme a los tuyos mismos. Hazme una mujer, hazme un hombre nuevo, que llego ante ti para reconocer lo que hiciste en la cruz por mí. Y con esa sangre bendita, hoy me lavas, me limpias, me purificas, me perdonas, me santificas y me llevas a un nuevo porvenir. Me llevas a un escenario bendecido, en victoria, de mayor nivel espiritual, a un mayor nivel en mis negocios, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi familia, en mi sanidad. Gracias, Señor, porque lo que tú haces aquí es lo que hiciste tú por mí, y lo acepto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendiciones, bendiciones. Les agradezco muchísimo. Gracias, Pastor Ricardo, por esa palabra tan